El Teatro Cuyás coproduce junto al Centro Dramático Nacional una versión de Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós. La obra ha sido presentada este jueves por el Coordinador General de Cultura del Cabildo Insular, Larry Álvarez, los directores de ambos espacios, Gonzalo Ubani y Ernesto Caballero, y la actriz Lola Casamayor, que la protagoniza junto a Roberto Enríquez. De la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, del Teatro Cuyás, del Cabildo de Gran Canaria, en una jornada yo creo que especial por muchos motivos, porque presentamos Doña Perfecta, porque lo hacemos de la mano del Centro Dramático Nacional, a cuyo responsable Ernesto Caballero agradezco todas las facilidades, toda la colaboración, toda la sintonía que ha tenido con el equipo del Cuyás, fundamentalmente con Gonzalo Ubani y todo su equipo, y por supuesto también a Lola Casamayor. Muchísimas gracias, Lola, por el fantástico papel que estás llevando en esas tablas del María Guerrero y que mañana vamos a poder todos disfrutar aquí en Las Palmas de Gran Canaria, como digo, en una semana muy especial, porque mañana con el Doña Perfecta culminamos la 10ª edición del Congreso Internacional Galdosiano. Desde el primer momento que le propusimos a Ernesto la fecha del Congreso Galdosiano, dijo, por supuesto, allí estaremos, y han cumplido y mañana viernes y el sábado pues todos los gran canarios y por supuesto todos aquellos participantes, que son muchísimos los que han querido quedarse hasta mañana para poder disfrutar, como digo, de este Doña Perfecta. La obra llega a Gran Canaria los días 21 y 22 de junio a partir de las 20:30 horas, coincidiendo con la celebración del 10º Congreso Internacional de Estudio Galdosiano. Caballero, director del Centro Dramático Nacional, mantendrá un encuentro con el público esta tarde a las 18:15 horas en la Casa Museo de Pérez Galdós. Esta colaboración da prestigio al Cuyás, según palabras de Larry Álvarez, y permite la exhibición de esta propuesta coincidiendo con nuestro Congreso Galdosiano, que reúne en Gran Canaria a destacados expertos en la figura de nuestro autor más universal. De vida del Teatro Cuyás, este es el tercer espectáculo de Don Benito que tenemos la oportunidad de ver. Como todos saben, llevar a escena a Pérez Galdós es hablar de no menos de 10 actores, con todo lo que eso conlleva. Tuvimos en su momento la misericordia de José Luis Alonso, la revisión del montaje por Manolo Canseco. Luego tuvimos la duda, que es la versión femenina, digamos, del abuelo. En el 2002 Misericordia, en el 2007 La Duda, y hasta el 2013 no hemos tenido la oportunidad de ver otro Pérez Galdós, a excepción del anterior, justo hace 4 años, en el anterior Congreso Galdosiano programamos en la Sala Insular de Teatro una versión de La Loca de la Casa que hizo Burka Teatro de Tenerife. Digo porque este acontecimiento per se es más todavía, hablando de Pérez Galdós y de que en Gran Canaria y que en Las Palmas podamos ver un montaje de este calado y de esta categoría, y que tiene su historia. Pues yo recuerdo que Ángel Murcia, adjunto a la dirección de Ernesto, me dijo en su momento que, bueno, pero a horas de haber sido nombrado Ernesto director del CDN, que la primera obra que tenía intención de dirigir, ya como director del María Guerrero, era una Doña Perfecta. Entonces, claro, imagínense los nervios. Pues es que estamos en 10º Congreso Galdosiano el año que viene y hay que hacer coincidir las funciones, sea como sea. Ese sea como sea fue entrar con una pequeña cantidad de coproductor y aquí estamos, y debo decir que con el director de producción del CDN he estado echando un vistazo al escenario y al montaje, y es emocionante, después de haber visto el montaje en el María Guerrero, verlo plantado aquí. Y nada más, invitar a todo el mundo a que vea esto, porque no solamente es una cuestión de terruño, estamos hablando de algo muy importante, de un personaje muy importante y de una obra dentro de la magna obra de Benito Pérez Galdós, una obra medular. Con Doña Perfecta, Galdós quiso hacer una metáfora de la España de su tiempo. La imaginaria ciudad de Orbajosa era toda una nación menguada, arcaica, ensimismada.
y la dolencia que aquejaba a los personajes, la propia de un país enfermo de atraso y superstición. Según Caballero, Doña Perfecta anticipa el anhelo de regeneración de nuestra vida política y social de la generación del 98. Como en la novela, todo empieza cuando Doña Perfecta y su hermano deciden casar a sus hijos. Los primos se causan buena impresión, pero Inocencio pregunta al joven qué le parece la ciudad y él, lo que le contesta, da pie a un agrio debate en el que Doña Perfecta deja de verlo con buenos ojos. Estoy encantado de que se haya podido finalmente cristalizar este proyecto que tiene mucho sentido y que resulta muy emocionante por muchas razones. Una, el hecho de estar aquí en Canarias, en el Congreso Galdosiano, con un montaje de Galdós, pues forma parte de ese proyecto que tratamos nosotros desde el Centro Dramático Nacional de poner en valor nuestro patrimonio. Pérez Galdós, como ha dicho Gonzalo, es medular, es seminal de lo que es no solo la literatura contemporánea, sino específicamente el teatro contemporáneo. Yo esto lo tuve muy claro. En mi proyecto del Centro Dramático he querido, y es lo que estoy pretendiendo hacer, potenciar la idea de cadena, es decir, de que el gran patrimonio del teatro contemporáneo español, la escritura dramática, parte de Galdós, inequívocamente, y es el gran manantial que nutre muchísimos afluentes y que desemboca en la escritura más reciente. Esto es lo que me llevó casi de una manera fundacional, a acometer la puesta en escena de Doña Perfecta en mi primera programación del Centro Dramático Nacional. La novela de Galdós, o sea, recurrí a la novela porque me parece que Galdós, aparte de que que muchas de sus novelas fueran adaptadas por él mismo al teatro, o algunas, en sus propias novelas está encriptado un gran teatro, un gran potencial teatral. Muchas de las novelas están dialogadas, las historias tienen una progresión claramente teatral, como es el caso de Doña Perfecta, y seguramente en su momento, bueno, como es el caso de Valle Inclán, por otro lado, ¿no? Las grandes intuiciones, las grandes innovaciones teatrales están depositadas más en la novela que en el teatro. El teatro, las adaptaciones teatrales son muy deudoras de las convenciones de su tiempo. Evidentemente no pueden romper las tres unidades. Existe una retórica en el decir que era propia del teatro que curiosamente no figura en la novela. En la novela tiene un lenguaje mucho más directo, mucho más eso que se llama flujo de conciencia, que luego se desarrolló en todo el teatro posterior, era impensable en el teatro de su época. Bueno, todas estas circunstancias son las que me llevaron a adaptar directamente la novela, que, como digo, tiene un gran componente teatral. A partir de ahí, bueno, pues he concebido un espectáculo que no ha pretendido ser eso que se llama arqueológico, no ha pretendido ser un espectáculo de época, sí ha pretendido, evidentemente, respetar el gran conflicto entre estas dos fuerzas en acción que son Doña Perfecta y Pepe Rey, que simbolizan tantas cosas, lo viejo y lo nuevo, la intransigencia y el liberalismo, la superstición y la razón, lo que ustedes quieran, pero claro, encarnado en dos personajes que están, evidentemente, que no desmerecen nada o están en sintonía con esas construcciones de personajes como son las de la novela rusa del 19 o incluso Balzac, con quien ha comparado Vargas Llosa al propio Don Benito, ¿no? Es decir, es nuestro Balzac, dice Vargas Llosa, y creo que tiene razón. Bueno, este trabajo lo hemos llevado a cabo en una puesta en escena que potencia el relato de Galdós a partir de la voz de tres personajes que son un coro muy peculiar, que lo constituyen las tres Troyas. Las figuras de las Troyas, estas chicas inadaptadas, estas muchachas, estas mujeres que viven, que prefiguran, se ha dicho, prefiguran las hijas de Bernarda Alba, que viven encerradas y confinadas en esta agobiante ciudad de Orbajosa,
son las que relatan la historia. Una historia que la contamos en un espacio también simbólico, un espacio metafórico, donde el tiempo transcurre de manera inversa. Es decir, vamos a asistir a un retroceso también en el tiempo, en donde el propio vestuario sufre esa evolución de partir de nuestros días y termina en la época en la que fue escrita la obra, en el 19, en el último tercio del 19. Es participando así de esa voluntad simbólica que tiene la obra, de la idea de retroceso inevitable. Hay muchos más elementos de este tipo, simbólicos, como por ejemplo un gran giratorio que hace que que potencia la idea de recurrencia, porque finalmente lo que potenciamos en la obra es que muchos de los conflictos que está planteando Galdós, como es ni más ni menos que el fracaso del liberalismo, pues de alguna manera siguen pendientes en nuestra sociedad, y esa incapacidad para el diálogo que de una manera tan, descarnada plantea la obra, pues sigue siendo moneda común en nuestra convulsa sociedad. Como digo, el espectáculo que tiene ese componente, y evidentemente hay unos protagonistas como son Doña Perfecta, que interpreta a Lola Casamayor, Pepe Rey, Roberto Enríquez, pero también es una estructura coral. Es decir, hemos potenciado también en el montaje que la protagonista última de la función no es otra que la ciudad de Orbajosa, esa ciudad que no figura en el mapa, pero que precisamente, deliberadamente, don Benito quiso que operase como una metáfora de nuestro país. Ese país que puede ser urbs augusta, es decir, ciudad augusta, pero que irremediablemente se ve convertida en urbs ciudad del ajo, orb ajosa, es decir, la incapacidad para asumir la modernidad, que muchas veces, o las resistencias a la modernidad que tantas veces han definido nuestra atribulada historia. Tenemos a su disposición. Gracias. Pues nada, Ernesto hablaba del choque entre esas dos maneras de ver el mundo, de Pepe Rey y de Doña Perfecta, de lo nuevo, lo viejo, el liberalismo, ¿cómo se dice? El tradicionalismo y tal. Y entonces, Doña Perfecta no está sola en esta lucha, como muy bien ha dicho Ernesto, es todo el pueblo de Orbajosa, pero sobre todo ella tiene el poder económico y social de alguna manera. Y está súper apoyada en la Iglesia, que es el gran pilar de todo esta antañez del pueblo. Y entonces su gran amigo, es su gran confidente, es el penitenciario, que es don Inocencio, que está interpretado por Alberto Jiménez, que además creo que ha estado aquí hace nada con Maridos y Mujeres. Y esta unión entre el poder político, económico, social es el que hace que domine en Orbajosa, y Doña Perfecta se quiere a sí misma perfecta, como es una mujer querida y adorada por el pueblo, nadie habla mal de ella, todos la quieren, tal cual. Entonces se muestra como su propio nombre, Perfecta. Y sin embargo, cuando viene Pepe Rey y hay algo, no solo Pepe Rey, sino que la ciudad está invadida, han venido las milicias a intentar evitar que haya partidas que se organicen contra el gobierno liberal central, pues entonces ese poder se tambalea, y para defenderse pues empiezan a salir todo lo que había oculto por debajo, toda la fealdad y toda la monstruosidad de estos personajes que aparecen de caras afuera como tan perfectos y tan bruñidos en bronce, ahí totalmente brillantes, pues empieza a aparecer toda la oscuridad y toda la porquería de sus personalidades. Y al tener miedo a perder todos estos privilegios, lo que utilizan es la violencia, finalmente. Y entonces es ese enfrentamiento bestial entre esos dos mundos que acaba con
destrozando a todos ellos en realidad, porque alguien muere, la víctima última en esta historia es la hija, que es Rosarito, que está enamorada de su primo Pepe Rey y sin comerlo ni beberlo se ve metida en una tragedia tremenda que rompe su vida para siempre, y la de los demás también. Recuerden, Doña Perfecta este viernes y sábado en el Teatro Cuyás a partir de las 20:30 horas.